buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. John Lee Anderson, renombrado escritor de los temas y líderes más relevantes y controvertidos de nuestro tiempo. John Lee Anderson, escritor y periodista de la revista New Yorker, es uno de los más renombrados y conocidos internacionalmente, que desde niño y adolescente recorrió calle, selvas y peligro en diversos continentes. Comenzó su oficio presenciando el horror de aquellos años en Guatemala y El Salvador, ocupándose las siguientes 4 décadas de los temas y líderes más relevantes de nuestro tiempo. Autor de una de las más completas biografías de Ernesto Che Guevara y de otra por concluir de Fidel Castro, ha conversado con decenas de dictadores, con pandilleros, gángsters, narcotraficantes y criminales, y con los humanistas, intelectuales y estadistas más renombrados del mundo entero. A sus 60 años y pico, pareciera tener la misma curiosidad y energía de aquellos años de adolescente y de joven escritor que cubría los horrores del norte de Centroamérica. Invitado esta semana al Foro Centroamericano de Periodismo, organizado por el periódico digital El Faro, para Focos es un honor y privilegio recibirte esta noche, John, dándote la más cordial bienvenida. Alberto, muchas gracias. Muy generoso tu presentación. Demasiado. Es un gusto conocerte. Tenemos tantos amigos en común, pero no dudé cuando me enteré que venías de mandarte ya unos mensajes que quería que estuvieras esta noche en Focos. Un placer. Estuve leyendo sobre tu niñez y adolescencia de calle y diabluras en diversos continentes, y a los 15 años terminaste tu educación formal. Y claro, la gran pregunta es cómo te preparó esa vida tan peculiar para la que emprenderías pocos años después, ocupándote de temas, países y líderes más relevantes y controversiales de nuestro tiempo. ¿Ves una relación entre esos años que viviste y lo que continuó después? Fíjate que yo siempre, nunca reconocí los límites de la edad mía. Era un problema para mis padres porque desde muy joven quise salir al mundo y me intentaron controlar a la misma vez que me proporcionaron experiencias, pero cada experiencia alimentaba la siguiente. Así que a los 13 años deambulé en África solo. Me vine a Centroamérica, trabajé como machetero en Honduras a los 17. Durante 8 meses. Machetero era... Machetero, chapear con machete. Chapeando grama, monte, selva, sí. En fin, yo quise tener esas experiencias. Una vez fui guardia en cárcel. Fui carcelero durante un verano. Chapeé tabaco, trabajé como labriego. Yo quería tener todas esas experiencias. Tenía una lista de cosas que yo quería hacer en la vida para cumplir mi educación propia como hombre. Entre ellos era la guerra. Entonces, la verdad es que no sé decirte si era mi afán de experimentar la vida en su plenitud que me llevó a ser periodista o viceversa. Pero era parte también de tu personalidad, de tu ADN. Sí. Mi madre era escritora de libros para niños, así que siempre pensé que iba a escribir en alguna forma, pero eventualmente era el periodismo que lo encontré como la vía para vivir esa vida que yo quería. Comenzaste tu vida de escritor y reportero cubriendo los errores y las guerras de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. ¿Cómo esa experiencia marcó tu vida? Lo primero que me viene a la mente es presenciar la injusticia. Si bien yo quería ser testigo de la historia de mi tiempo, lo logré en lugares muy agrestes, muy conflictivos. Y lo que recuerdo de esos años, principios de la década de los 80 en Centroamérica, era tener que soportar, vivir y soportar, aguantar repetidas escenas de injusticia. Y eso creo que me marcó mucho. Yo creo que salí de Centroamérica distinto, más adulto, entendiendo lo que era la guerra de verdad. No había glamour en lo que era la guerra, sino lo que había era el horror de la destrucción de la sociedad, ¿no?
Y también habiendo conocido gente que a través de la guerra buscaban cambiar el mundo y otros que querían mantener las cosas como estaban. Ambos mataban en aras de su sueño o de su ansiedad particular. Y eso fue un gran abreojos para mí. Conociste al genocida Charles Taylor en Liberia, a los generales dictadores como Augusto Pinochet, a Hugo Chávez, fuiste amigo de Gabriel García Márquez y de muchos otros grandes personajes de nuestro tiempo. Comparte con nuestra audiencia, aunque sea muy brevemente, unas palabras sobre ellos. Mira, hay los que están dispuestos a derramar sangre por razones personales y hay los que lo derraman por una idea que tienen. Los segundos son más fáciles de tragar porque aunque puede ser que sean errados, hay una ideología de por medio. Eso marcó nuestro tiempo. Sobre la Guerra Fría estaba lleno de personajes así. Pinochet pensaba que estaba salvando el mundo del comunismo. Sin embargo, al final de su vida de poder, que es cuando yo lo entrevisté, ya temía por su suerte, porque entendía que el mundo había cambiado. No podía señalar ningún campo de batalla donde él había sido victorioso, por más que él jactaba de haber ayudado a derrumbar el comunismo. ¿Por qué? Porque su guerra había sido una guerra sucia en secreto. Eso era su paradoja. Charles Taylor era otra cosa. Charles Taylor era un hombre que llegó al poder psicópata. Él gustaba matar. Es más, en nuestros encuentros hacía guiños de eso. Siempre se portaba un palo tallado con él. Y una vez le pregunté, ¿por qué llevaba ese palo? Decía que lo había tomado de un árbol mágico durante la guerra. Y tenía poderes especiales. Decía, ¿qué poderes especiales tiene? Me dice, todo animal o ser humano que camina debajo de ese árbol muere. Entonces, él era un hombre tenebroso y utilizaba la maldad para adquirir el poder. ¿A Pinochet lo entrevistaste más o menos en el 87, 88? No, fue el 98 cuando dejó el sí, pero salió mi perfil justo antes que lo arrestasen en Londres. Lo entrevisté varias veces en Chile y la última vez en Londres. ¿Pero él sabía que tú eras un periodista crítico, que eras más bien de izquierda o no tenía idea quién eras? Fíjate que yo en todo momento pensé que en cualquier momento me iban a caer las cosas porque yo ya era biógrafo del Che. Descubrí que esa gente de la ultraderecha no leen libros. Bueno, hay inteligencias que sí se ocupan de eso. Con Gabo desarrollaste una gran amistad. Tú te pidió que fueras miembro de la Fundación Nuevo Periodismo, miembro de la Junta Directiva y del Consejo Rector que precisamente elige el premio de periodista García Márquez. Un personaje tan interesante, muy amigo de Fidel Castro, pero también de otro que usó sus accesos y su influencia para hacer también mucho bien, cosa que mucha gente no sabe. Así es. Sí, Gabo utilizó su amistad con Fidel, que fue muy controvertido, para también ayudar gente. Él logró convencer a Fidel a liberar a algunos presos políticos, logró, yo creo que hacer la vida más fácil para algunos intelectuales en la isla. Siempre mantuvo esa parte de su actuación de manera muy discreta para no violar el código de amistad que tenía con Fidel ni tampoco avergonzarle a Fidel en público. Yeah. Era un papel difícil, pero él intentó y cumplió ese rol, cumplió ese papel. Era un gran tipo. ¿Qué te movió a escribir la biografía del Che, a la que le dedicaste tantos años de tu vida, tanto así que te mudaste con tu familia a Cuba? Fíjate que saliendo de Centroamérica me interesó mucho la vida de los guerrilleros, un poco la cultura guerrillera. A partir de unos encuentros que tuve con guerrilleros aquí en El Salvador, me di cuenta que había una historia no escrita, que eran como tribus errantes con unas historias orales que eran vidas clandestinas
y no había libros que definían y ilustraban sus vidas. En esa época yo miré por el mundo, había una cuarentena de guerrillas por todo el mundo, y yo hice un libro previo al Che que se llama Guerrillas, en donde yo conviví con grupos guerrilleros alrededor del mundo durante como 4 años. A partir de ahí entendí ese mundo, qué es lo que distingue un guerrillero que uno, que cruzan una raya invisible y deciden vivir una vida en donde la única seguridad que tienen es la inminencia a la muerte. Quieren cambiar el mundo, por bien o mal, pero eso es lo que ellos comparten. Y el ser más, digamos, emblemático de ese fenómeno humano era el Che Guevara. Me di cuenta que la verdad es que había muchas penumbras en su vida, había sido un fetiche, un póster, pero no sabíamos mucho de él, y yo me propuse hacer su biografía. Y hablaste con su mujer, con sus hijos, hablaste con Fidel, sí, mucho sobre el Che y sobre sus amigos y así es, no, pero sobre todo lo que logré era la confianza de la viuda del Che, y ella me compartió diarios inéditos del Che. Es decir, yo tuve acceso a diarios que nadie había visto jamás, que habían quedado ahí guardados desde que tuvo vida, que la gente ni sabía que existían. Y eso me ayudó mucho a entender el personaje, y era como el máximo idealista, ¿no? Quizás en siglos anteriores hubiera sido un misionero jesuita. Quería cambiar el mundo y pagar las penas de las miserias, sacrificando su propia vida hasta cierto punto. Tú hablas, entre otras cosas, lo leí en uno de los artículos, una de las entrevistas que te hicieron, de esta relación con Fidel y de esta posición tan crítica del Che con respecto a la Unión Soviética. Y como que de alguna manera, lo voy a poner en estas palabras, era una especie de compadre hablado con Fidel, donde el que hacía la crítica era él, pero Pedro Fidel jugaba un rol más institucional y moderado, ¿no? Así, bueno, sí, más pragmático. Él era el estadista, él tenía que ser el presidente, el líder de Cuba. Fidel era un internacionalista, si bien lo había dado la ciudadanía Fidel, la ciudadanía cubana, el Che seguía siendo argentino y quería llevar la revolución al mundo. Si es que hubiese tenido éxito, Fidel estaba detrás de él. Pero los soviéticos querían limitar las cosas, y tanto así que Che volvió crítico de los soviéticos y se remetió en contra de ellos en un discurso y prácticamente causó una brecha, ¿no? Sí. A partir de ahí, pues el Che se tuvo que ir. Bueno, sí. Le has dedicado también muchos años a escribir una biografía sobre Fidel, que no has concluido todavía, pero con quien conversaste muchísimas veces, y entiendo que él estaba muy interesado de ver lo que iba a salir de esta obra. Pues no me consta a mí, pero de hecho sí, de alguna forma u otra he estado, digamos, biografiando a Fidel toda mi vida, porque desde que yo tengo uso de la conciencia, Fidel ya estaba en el poder y marcó mi vida. De hecho, cuando yo llegué acá a Centroamérica como un veinteañero, lo que empecé a ver aquí era la resaca de la Revolución Cubana, es decir, la última intentona de ver revoluciones emulativas enraizarse en estos países, y la contrainsurgencia auspiciada por mi país, Washington. Y de alguna forma u otra hemos visto el va y bien de esto hasta la fecha de hoy. Ahora tenemos un John Bolton en la Casa Blanca de Trump hablando de la troika del terror. Quiere tumbar los últimos países socialistas en la región: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, la cosa ha ido así, y Fidel es el hombre que cambió la historia, por bien o mal, y puso el chip de la revolución en la región. Entonces, es un personaje que hay que reconocer, caminó grande sobre el estrado de la historia, sobre el escenario de la historia durante medio siglo, y hoy en día, a 3 años de su muerte, hay que hacernos la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿quién fue Fidel? ¿Cuál es su legado ahora, hoy en día, ¿no? Ya no está él, ya no está Chávez, vemos la izquierda en declive, un auge de la derecha. ¿Qué ha significado todo esto?
qué significa hoy en día la revolución. Es interesante y yo creo que es clave para entender nuestro tiempo. Bueno, no solamente tuvo una influencia preponderante en la revolución nicaragüense, en toda la insurgencia salvadoreña, pero también en toda esta última etapa, junto con Chávez, ¿verdad?, de impulsar el llamado socialismo del siglo XXI. Vamos a hablar sobre este tema después cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. Estamos conversando con John Lee Anderson, el renombrado escritor de los temas y líderes más relevantes y controvertidos de nuestro tiempo, por primera vez en una entrevista en la televisión nacional. Bueno, estábamos pasando revista a algunos de los personajes que has escrito, sobre los que has escrito, que has conocido. Cada uno de estos temas sería para dedicarle un programa. O sea que aquí nos vemos obligados a correr, pero espero que cuando vengas a El Salvador continuemos con esta entrevista. Con gusto. ¿Cómo recuerdas a Chávez? Mira, con cierta simpatía, la verdad. En persona, Chávez era un tipo entrañable, muy simpático. Es un cliché quizás decirlo, de muchas facetas. Era un tipo sensible en privado, no el, digamos, a veces el fanfarrón que hacía en público. Yo una vez le comenté las cosas que decían de él, críticas que había escuchado. Me pidió que le dijera que eran algunas de estas cosas. Y cuando les dije en persona, era como si la hubiera cacheteado. Es decir, le dolió y me sorprendí mucho. No sabía que tenía la corteza tan delgada. O sea, era un tipo de facetas desconocidas para la mayoría del público. Era un tipo autodidacta, con una memoria fotográfica, pero sin gran poder de digerir su información. No era un intelectual, era muy astuto, tenía mucha viveza criolla, una carisma natural, muy rápido, contrapunteo, y era al final un militar. Entonces, a mí me convenció de que lo que quería lograr era un tipo idealista, quizás ingenuo, y pensaba que con el dinero del petróleo que le entró a Venezuela, con la ayuda de Fidel, que le vio como su mentor, su papá, me definió a Fidel a mí como su farol, que podía cambiar el mundo, ¿no? Entonces, y cometió muchos errores, estaba rodeado de gente muy mediocre, oportunista, hasta ladrona, y yo creo que hizo una serie de concesiones a los diferentes sectores de la sociedad que, bueno, que finalmente terminaron por comer a Venezuela una vez que él murió. No podía cargarlo todo en sus hombros, y al final era un caudillo latinoamericano, en el buen sentido, o sea, como se define. Un caudillo militar. Un caudillo militar, tenía grandes virtudes y muchos defectos. O sea, era un tipo fascinante y sin duda cambió la historia de América Latina moderna. Pero los resultados los estamos viendo hoy en día, no son felices. Se cayó el socialismo real, llegó Chávez al poder, y desde entonces, y con el precio del barril de petróleo a más de $100, pareciera que el gran sueño y proyecto de Fidel en Latinoamérica se impulsó finalmente. Esto creo yo que creó una ilusión en algunas izquierdas latinoamericanas que el socialismo y la revolución eran posibles. Después de la experiencia de fracaso final del socialismo real, después de que se perdió Daniel Ortega en Nicaragua, que vino los acuerdos de paz acá, después de ese periodo especial tan duro en que se amarraron los cinturones en Cuba después de que cesó la ayuda de la Unión Soviética. Entonces, claro, la gran pregunta es si en tu opinión esta realidad
pospuso 2 décadas el debate realista sobre democracia y economía de mercado en este capitalismo globalizado y en la amplia y prolongada revolución científico-tecnológica de este cambio de época que estamos viviendo. Sí, en términos generales estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el dinero, o sea, hizo posible que Fidel, a través de Chávez, hiciera llegar una serie de gente al poder y crear regímenes aparentemente de izquierda, en algunos casos con mayor sinceridad que otros, sustentados por el commodities boom, es decir, por el trillón de dólares que le entró a Venezuela en una década a través del petróleo. Lo sustentó, financió toda esa marea rosada que como lo califican. Y creo que había algo de pensamiento mágico, por un lado, de que con el dinero, con el poder, se podía saltar fases de la historia, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que Fidel, la icónica figura de Fidel todavía estaba ahí sustentándolo, aumentaba o fortalecía esta noción de que si dices que eres revolucionario, ya tienes revolución. Es decir, yo me acuerdo que había una etapa, una vez que Chávez decidió que era socialista, 2005, y yo le pregunté, comandante, ¿no es un poco tarde? O sea, ¿no llegas un poco tarde al asunto este? Me decía, fíjate que sí, es cierto, pero fíjate que yo soy autodidacta y con la enseñanza de Fidel y alguna lectura y mi análisis del mundo, he decidido que efectivamente socialismo, aunque no lo hicieron bien en Europa, es la mejor vía para nuestra realidad, nuestra América. Y bueno, tenía el dinero del petróleo para intentar solventar el camino hacia adelante. Y ya vemos el resultado. Yo no sé si Fidel, pero ciertamente Chávez no creo que leyó el análisis de Marx sobre las condiciones para la superación de los modos de producción, ¿verdad? No, lo que leyó era Los Miserables de Víctor Hugo, me lo dijo. En ese mismo momento me dijo, y leí Los Miserables de Víctor Hugo, y le abrió un poco un corazón socialista, junto con los consejos de Fidel. Tú afirmas que Trump es el mayor riesgo del sistema mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca había oído o había escrito, había leído, ¿sí?, a alguien referirse en los términos tan duros, drásticos, pero con total convencimiento de lo que leí preparando esta conversación contigo. Mira, Trump, imagínate, Estados Unidos tiene, obviamente, históricamente tiene muchas virtudes. Hay países y sociedades que lo miran con reojo. Sin embargo, Estados Unidos, hace 200 años, un poco más, ha sido una democracia con sus virtudes y sus defectos. Y ha intentado tener un efecto clonador o detonador de su versión de la democracia. Y en el sentido de la libertad de expresión y la fortaleza de sus instituciones, sí ha sido de democracia. Lo que ha hecho Donald Trump al llegar al poder es degradar la democracia desde adentro. Él es un aspirante a tirano o monarca, es un déspota y un demagogo que ocupa la Casa Blanca y no es democrático, no es un hombre demócrata, no le gusta la democracia, él lo desprecia. Entonces, por eso vemos que él admira a otros autoritarios, autócratas como él, y en sus luchas y crisis que va fomentando, tanto interno como externamente, está degradando las instituciones democráticas en los pocos lugares en el mundo donde existen. Apenas en América Latina y en la Unión Europea. Él está minando lo poco que hay. Es muy frágil la democracia y Donald Trump es su mayor adversario. Si llegamos al final de este primer mandato y no hay una reelección, puede que estamos a salvo. Si va a un segundo término, yo no sé lo que va a pasar en el mundo. Y tú hablas precisamente de que hay otros pequeños Trumps en Latinoamérica. Sí. Hiciste referencia a Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil, es obvio, sí. Y también en Europa y en otros lugares. Orbán, Salvini, o sea, Orbán en Hungría, Salvini en Italia.
Algunos, yo no sé, no me consta, recién he llegado a El Salvador después de 2 años, algunos señalan al presidente electo de El Salvador por la forma en que utilizó Facebook o WhatsApp como alguien que está emulando las formas de los nuevos populistas. Algunos dicen que como Trump, no me consta todavía, pero hay algo que está ocurriendo, que es que hay grupos pequeños empresariales, políticos, que han entendido que a través de las redes sociales pueden saltar las etapas normales y llegar al poder con mensajes muy sencillos, pero que llegan a las masas y aglutinan fuerzas en un momento de crisis y escepticismo. Entonces, estamos arriesgando, pues sí, que nos gobiernan personas, y lo estamos viendo en Brasil, en donde un pequeño grupo, con grupos de intereses muy fuertes alrededor, no necesariamente democráticas, llegan al poder y desencajan lo que hay de democracia o sociedad cívica. Bien, veremos en el caso de El Salvador, todavía no podemos dar un juicio, vamos Sí. a ver cuál va a ser la actuación del presidente Nayib Bukele ya en el gobierno. Así es. Va llegando el Festival Literario Centroamérica Cuenta, celebrado este año en Costa Rica por primera vez por la situación difícil, ¿verdad?, de Nicaragua. Así es. Ahí dirigiste un taller sobre perfiles y crónica periodística y la pregunta obligada es cuáles son las principales enseñanzas de cómo escribir un perfil, que precisamente tú hablaste de esto, tú dictaste en Los individuos importan. Aunque sea brevemente, cuéntanos. Mira, hay los que piensan que las personas no son los motores de la historia, sino son los, qué sé yo, los grandes patrones del mercado, las economías, los terremotos, no sé. Yo sí creo que los individuos nos cambian el chip. La época de Bush, ¿acaso no fue distinto que la época de Obama? La época de Trump no es distinto que la época de Obama. O sea, los individuos sí importan, hay que estudiarlos, sobre todo cuando ejercitan el poder. Deberíamos saber muy bien quiénes nos gobiernan. Los poderosos hay que siempre tenerlos fiscalizados. Si no lo podemos hacer, estamos perdidos. Si lo podemos hacer, podemos mantener democracias saludables y tener poblaciones con facultades de criterio que sepan cómo votar cuando llega la hora de las urnas. Pero cuando tú vas a escribir un perfil de alguien sobre su historia, sobre su vida, ¿cómo te aproximas hacia esa persona? Yo intento hacer estudio previo, establecer un buen feeling, establecer cierta química con la persona. No siempre es posible. Con Charles Taylor tuve animadversión, pero sí tuve acceso. A veces es así. Yo intento entender las personas y aunque no son santos de mi devoción, como lo fue Pinochet y otros, yo intento escucharlos y finalmente evaluarlos de acuerdo a la circunstancia en que les encuentro. O sea, tienen su oportunidad conmigo. Yo trato de llegar como pizarra limpia. Y ahora, les hago preguntas y si yo termino por evaluar, o sea, juzgarlos, es, sobre todo con los poderosos, es en mi sensación de cómo ellos ven la sociedad y cómo ellos ejercitan la justicia. Pero yo, en un principio, intento que todos los trato igual y que me convencen de lo suyo. Si uno es malandro y quiere convencerme de que es un tipo honesto, bien. Si uno es predicador y pentecostalista, lo voy a escuchar. Pero existe siempre el riesgo de ser seducido por determinados personajes. Chávez se decía que era un encantador de serpientes. Tú hablas aquí que se debe mantener la distancia frente al personaje. Así es. Y cada vez que yo he escrito algo, estoy seguro que la mayoría de las personas no quedaron del todo a gusto con lo que escribí, incluyendo el Chávez. Es decir, yo no, a la hora de escribir, por más allá de mis simpatías, inclusive Gabo, más allá de mi simpatía o no, si hay que decir, si hay que señalar las virtudes de alguien que no es
alguien de mi afinidad, lo voy a poner. Y si hay algo defectuoso en esa persona con quien tengo afinidad, tampoco lo voy a poder esconder, porque finalmente yo no estoy haciendo violín para ellos, ni para mí, sino es para el gran público. Yo como periodista soy servidor público al final. Yo trabajo para The New Yorker, pero ellos no son mis jefes máximos. Mi jefe máxima es el público. Yo tengo que ser honesto y sincero. Si no somos sinceros como periodistas, estamos fritos. Hace 5 décadas comenzaron verdaderamente, aunque no de una manera abierta, las guerras de Centroamérica. Hace 4 décadas estallaron abiertamente estos conflictos centroamericanos que tú cubriste como escritor y periodista. Hace 30 años, 3 décadas, comenzaron los procesos de paz y democracia. Más 80,000 muertos en El Salvador, decenas de miles en Nicaragua. Pero desde entonces, desde el 93 hasta ahora, el International Crisis Group dice que han muerto más de 93,000 personas, han sido asesinadas en El Salvador, ya superando aquellas cifras. Mira la dictadura y crisis de Nicaragua, las elecciones fraudulentas de Honduras y el manoseo de las instituciones y poderes oscuros en Guatemala. Algunos analistas dicen que este norte de Centroamérica está compuesto de estados fallidos o por lo menos que están en el límite. ¿Cuál es tu balance o por lo menos tu opinión que has observado y has estado tan de cerca de nuestros países 4 décadas después? Yo creo que la falta de Estado de Derecho es clave en entender lo que está pasando en América Latina y en esta zona en particular. Agregando a eso, sobre todo para el Triángulo Norte, es la impunidad en que se quedaron estos países, estas sociedades con sus respectivos ceses de fuego. Es decir, el pacto de olvido de España, en que el franquismo los victimarios se quedaron impunes. El modelo español de transición política fue la exportada a América Latina. Y en Centroamérica se ha visto de forma muy descarnada, que al final de las guerras, todos fueron, pasa todo pasa, no pasa nada, ándate. No importa cuánta gente despedazaste con cuchillo en tu calabozo, ándate nomás a tu finca. ¿Eso acaso, soltando centenares de sanguinarios carniceros y dejándolos deambular dentro de la misma sociedad, acaso era la forma de proceder hacia la democracia? ¿Acaso soltamos asesinos en serie hoy en día? Yo me acuerdo habiendo entrevistado gente aquí que eran miembros de los escuadrones de la muerte, que eran los que más se asemejaban a un asesino en serie. No solamente tiraron a otros a través de una trinchera como la Primera Guerra Mundial, no, mutilaron gente vivo. No. Esa gente están caminando libres en estas sociedades. ¿Cómo van a tener una sociedad sana con ese tipo de impunidad? A mi juicio, Centroamérica está plagado de impunidad debido a que nunca pusieron una raya en la arena, es decir, nunca dijeron esto está bien y esto está mal. La corrupción es secundario comparado a la sangre derramada y la falta de castigo a los que lo derramaron. Eso, no puedes construir una sociedad sana si no impones la justicia. No puedes crear instituciones fuertes, ni mucho menos Estado de Derecho, si tienes asesinos en cargos de poder. Y eso es lo que ha pasado en América Latina, y eso es lo que ha pasado en el Triángulo Norte, y por eso esta zona en particular está tan plagado de violencia, tan plagado de política fracasada y todavía de desigualdad social y una noción de injusticia. Está muy presente en el aire. Pero pareciera que este es un tema de las élites políticas, algunos sectores empresariales, pero que no solamente es un fenómeno, dijéramos, de los conservadores o de la derecha. Mire el caso también de Daniel Ortega en Nicaragua, y pareciera que la cultura del somocismo como régimen como que renació. Sí. O sea que hay algo aquí
Mira, está el fenómeno del poder y del poder que seduce al que lo tiene y que no lo quiere soltar, ¿no? Y efectivamente Nicaragua algunos siempre han dicho que es excepcional porque no tiene maras, aparentemente no tiene narcotráfico, no tiene esto y el otro que sí tiene Honduras, Guatemala y El Salvador, pero lo que vemos es una familia en el poder tal cual había hace 40 años, solo que el nombre ha cambiado. No te quiero dejar ir, pero tenemos que hacerlo porque ya nos pasamos de tiempo. Espero que sigamos conversando en el futuro en otras entrevistas en Focos. Quiero agradecerte tu presencia esta noche. Muchas gracias. Hombre, mucho gusto. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.